Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompañan, de momento, y no sé hasta qué punto, por problemas técnicos, Fernando, Tomás y Ray. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mi highlight de esta semana ha sido comer arroz con pollo que cociné el fin de semana. O sea que con eso te lo digo todo. Menudo éxito de semana. Sí. ¿Tú, Ray, cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy de vacaciones, con obra en casa. ¿Qué más puedo pedir? Algún martillo se oirá por ahí, no pasa nada. Esperemos que no. Tomás, ¿qué tal? Yo cansado y muy contento por dos highlights que tuve ayer. Pues cuéntanos. Nada, cansado porque bueno, ayer se estrenó el documental de David Bisbal en Movistar y trasnoché viendo el documental. Oh, Dios, 2 horazas guapísimas, lo recomiendo. Y contento porque me ha llegado una cafetera de estas súper automáticas, de estas que parecen de los bares, a casa, y estoy deseando enchufarla, leerme el manual de instrucciones, ponerla bien y disfrutar del café. ¿Cuántas balas caben en el cargador? ¿Podéis parar con los efectos? Por favor. Por favor. Vale. Le metes café. Venga, uno más, y te lo solo mueles. uno más. Para ya, por vale. favor. Yo tengo una, Es luego como la hablamos. que había en mi trabajo. Si quieres, entre episodio y episodio podemos ir contando nuestras aventuras. Hacemos un podcast, cafeteros. Pues sí que va el pattern recognition. Ay, Dios mío, lo que tengo que aguantar yo. Madre mía. Llevamos media hora de retraso porque nos hemos puesto a emitir y sea lo que sea que falla, no podíamos emitir en directo porque se quedaba parado. Y luego, pues más problemas. Y ahora están jugando con las animaciones estas que hace gestos a la cámara y pues nada, así esto. Nos quedan 55 minutos de programa. Dios, Ray, te han hecho un agujero en el techo. Va, perdón, venga, vamos. Pues nada, ya está. Venga. Bueno, Pues Ángel, ¿qué vamos a hacer hoy? esto lo único que va a hacer es empeorar. Porque yo en 15 días seguramente vuelva a ser papá. No sé si serán 15, 20 o lo que sea. Pero vamos, la calidad y frecuencia que podéis esperar de aquí en adelante, yo creo que esto es una prueba de lo que se viene, que podamos estar grabando en el váter desde el altavoz del móvil mientras que se oye, hacemos una descarga legal en el váter. Ya es mejor Esto que va a ser- Padrazo, que en Padrazo estás desaparecido y no quieres grabar. Bueno, tú eres el jefe, tú sabrás. Padrazos es cosa tuya. El feed está a tu nombre. Sí. Te vas a Para que la enterar. gente lo entienda, se viene una época de ciencia ficción de café para los muy cafeteros. Si es que se viene. Sí. Pero Y si bueno, no secuestramos el programa, no os preocupéis. en Telegram tengo que acordarme de cambiar el enlace a Twitch para que no podáis hacer emisiones pirata ilegales. Bueno, Ya veremos si eso sirve de Lo algo. hackearemos. Seguidnos, bueno, si hacéis un canal nuevo y lo llamáis así, pues sí, os hacéis con el programa. Seguidnos en Telegram, entrad a la comunidad t.me/ciencia o ficción. Cualquier novedad, emisiones y demás, pues ahí irán poniendo. Y este domingo creo, bueno, no sé cuándo estáis escuchando esto porque no sé cuándo lo editaré, pero que pronto, este domingo, grabaremos Padrazo. Después de 6 meses, Sí, después de 6 meses, ya te vale, Tomás. Ya te vale a ti. Grabaremos. Y nada, sin más dilatación, vamos a empezar, que si nos estáis escuchando hoy sí que es un milagro. Vale, pues vamos a, como ya contamos en el último programa, hoy lo que vamos a hablar, es de la obra de ciencia ficción o de drama, no sé ahora cómo queréis definirla, de Frankenstein, de Mary Shelley. Y aquí nos habíamos propuesto una guía de cómo vamos a tratarlo. Y la primera que vamos a ver, que hay un guión, está preguntando Tomás para que veáis que luego dice que la culpa es mía, si hay un guión del episodio. Según estoy diciendo que hay un guión del episodio, él dice, ¿hay un guión del episodio? Tomás, tienes 50 minutos para encontrarlo. Dios, voy. En la pista es que está en Telegram. Y Bueno, es un enlace. Yo Estuvimos creo que con eso hablando se entiende. bastante de impresoras 3D. Es que normalmente con lo cual lo puedes fijas irte fijas hasta arriba y no está fijado. Toma, No, eso nunca lo fijo, reenvío. hombre. Pero me lo apunto. Sí, llegó y dijo 163 mensajes. Marcas como leído. Vamos a empezar, y en este caso Fernando fue quien propuso la obra. Cuéntanos por qué elegiste esta obra, aunque al final la elegí yo porque pusiste 2, pero ya estaba dentro de tus 2 selecciones. ¿Por qué elegiste esta obra? Cuéntanos. hay muchos motivos. Aquí tengo una lista de 4 motivos. ¿Cuál quieres primero? El cuarto. El primero. El primero es que posiblemente esta sea la primera novela de ciencia ficción. Y si no es la primera novela de ciencia ficción,
es posiblemente una de La las que segunda. la gente discutiría sobre si es la primera o no es la primera. Entonces es como que era la primera vez que hacíamos un libro, estaba guay que fuese la primera novela de ciencia ficción, o al menos, yo qué sé, el libro es la polla. Qué bien Esa hilado. es la segunda. Espera, antes La de que sigas con esto, pero la segunda opción. El plan es que vayamos por orden leyendo todas las obras de ciencia ficción desde la No, primera. hombre. Sí, No, estaría porque la bastante segunda guapo. posiblemente Sí. sea una mierda. Pero será la siguiente. Claro, esta puede ser la primera novela de ciencia ficción. Podemos hablar luego de si la consideramos, no la consideramos, o de la influencia que pudo haber tenido, que es brutal. Es un clásico universal, con lo cual también me molaba por eso, porque todo el mundo conoce, al menos el nombre, a todo el mundo le suena. Y puede que mucha gente no se hubiese leído el libro. Eso es algo que comentaremos ahora un pelín más adelante. Lo diferente que es esta historia en la cultura popular respecto a la obra en sí. Ya ves. Me mola mucho cómo está escrita, porque está muy bien escrita y tiene un montón de pasajes que me gustan muchísimo. Y la última de todas es porque estamos en Spooky Season. Estamos en octubre. Y todos los años hemos hecho siempre un episodio de Halloween, y este va a ser el episodio de Halloween de este año. Porque Estamos a 18. Si queréis, yo lo programo para que salga el justo el 31. el 31. Estaría chulo. Pero sí, ¿ves? Todo cuadraba. Si es que no da punta sin hilo, ¿qué se dice? Sí. Y Pues sí, el otro libro que os di a elegir no era de Halloween, o sea que fíjate. Elegí bien, ¿no? Entonces. ¿Cuál era? Porque yo no me acuerdo. No lo voy a decir porque algún día lo haremos. Claro, Entonces quiero que sea imagínate que nos está escuchando alguien y hace el podcast antes que nosotros. Es verdad, ahora. nos copiaría. Claro. Exacto. ¿Qué tal, Entiendo. Tomás? ¿Has encontrado el Sí, guión, ya no? lo tengo. Perfecto, Gracias perfecto. a vosotros que me lo habéis pasado, gracias. Perfecto. Pues, ¿cómo queréis que lo hagamos? Yo veo bien que hagamos un resumen general, cortito, como propuso Fernando, de cada uno, cómo resumiría la obra, con más precisión, con menos precisión, con más gracejo o menos, pero yo creo que puede ser una manera de situar qué pensamos de la obra, ¿no? Al hacer nosotros un resumen. ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Empiezas tú, Fernando? Vale, mi resumen muy cortito, ¿no? Para contártelo en el ascensor. Sí. Varón de raza blanca, heterosexual, hace algo sin pensar en las consecuencias y se pasa el resto de su vida pagándolas, intentando justificarse y haciéndose la víctima. Buena. Te compro la... Te compro, ¿eh? La mía es: un señor en barco le cuenta a su hermana lo que le cuenta a una persona que recoge de una barca. Este señor le cuenta a su hermana la vida de un señor muy desdichado debido a algo que crea sin pensar en las consecuencias. Sí. Vale, yo no voy a repetirme lo que habéis dicho vosotros y poco más. Me voy a ir un poco más a sensaciones de lo que yo he vivido leyendo el libro. Yo lo he disfrutado. He disfrutado de pensar que estoy leyendo algo que ha salido de la mente de una persona de hace 200 años. ¿200 años? Sí, 200 años. 1816. es este libro. 205. Sí. Y a mí esto me ha flipado. Parece que es muy obvio, pero no había leído mucha novela clásica ni mucha literatura clásica y ver lo moderna que es para lo antigua que es, a mí me ha chocado bastante. Más allá de no haber pensado en las consecuencias de hacer lo que hace. Sí, no sé. A ver, el rollo novela gótica mola un huevo y por eso también me gustaba la época Halloween, porque es como, no sé, me cuadraba muchísimo. La novela gótica es un poco también jugando con ese terror, pero tiene un puntito muy especial que es lo que llamaban el sublime, ¿no? Que es algo que te lava la sangre por dentro, pero que estabas alrededor de un ambiente que mola un montón, que es comfortable, me sale en inglés. Cómodo. Sí, muy, muy cómodo, muy cojonudo. Y es ese terror placentero, ¿no? Ese terror de que estás metido en una historia y la estás disfrutando y tiene una parte de terror, pero no es simplemente un terror de sustos o de algo, una bestia o violencia o algo así, ¿no? Es otro rollo más psicológico. Sí, también. Sí, si bueno, queréis ahora, cuando terminemos esa parte de resumen, si queréis entramos más de lleno en los temas. Tomás, ¿a ti cómo se lo resumirías a alguien en el ascensor? No, a ver, pues dos hermanos que a uno le toca la mejor parte y al otro la peor. O sea, Frankenstein, pues lo peor, y a Albert, pues le tocó toda la parte buena, ¿no? De la vida, ¿no? Y para la humanidad. Bueno, bromas aparte, no sé si la habéis pillado, pero... Yo no. La que te voy a engañar. Podría decirte que sí, quedar bien, pero no sé ni quién es Albert ahora mismo. Albert Einstein y Frank Einstein. ¡Dios! Entonces, ¡Qué bueno. terrible!
Más allá de eso, a ver, la novela, como habéis dicho, a mí también me ha gustado. Desconocía que porque yo de Frankenstein pues conocía lo que se cuenta en las historias o en tal, pero no conocía esta parte. La he disfrutado. Parecido al Silmarillion, me ha costado al principio adecuarme al lenguaje, al uso del lenguaje que tienen, así muy gótico, muy de antes. Y hablabas tú, Fer, de la parte de que es una novela de terror o de miedo. No me lo pareció como tal, a lo mejor porque en esos momentos se contaba el miedo como de esa manera, ¿no? Pero bueno, no me ha dado miedo en ningún momento y sabéis que yo soy muy miedica, pero bueno, me gustó bastante. La recomendaría. A ver, para mí es claramente un libro de terror, pero es que los libros de terror no son como las películas, quiero decir, no... No, pero tú te puedes leer una novela de Stephen King y te da más miedo que... Puede ser, sí. Pero no, también a ver, sí que es la forma de narrar, se escribió hace tropecientos años, o sea Sí. que... Sí, es todo en su contexto. En aquel momento daría pánico, igual daba sí. miedo ese primer corto que hicieron de cine, que se veía venir el tren y se levantaron y se fueron. Sí. En la Eso, mente de las personas luego, había otras cosas. Claro, en la parte con spoilers, si queréis, contamos lo que es, digamos, el núcleo de terror de esta historia, que es algo muy, Sí. muy particular y muy peculiar. Pues eso, lo dicho, un lenguaje muy grandilocuente que me costó entrar en él, pero bueno, una vez que te metes y se lee de una manera más fluida y se disfruta. Sí, totalmente. Pues si queréis entramos con los temas sin todavía entrar en spoilers y luego más adelante entraremos en spoilers. Si alguien que nos esté escuchando o viendo no ha visto la obra y con lo que contemos le apetece leerla, que debería hacerlo, pues a partir de spoilers, pues que lo deje ahí en pausa y que se nos una cuando ya lo tenga leído. Hay que decir que no es una novela muy extensa, ¿eh? Se puede leer en 3-4 días, lo lees bien. Sí. Hablamos de los temas sin meternos en spoilers. Sí. Si tenéis algo, si no, tiro yo. Yo tengo lista una también. percepción, que no es spoiler como tal, es algo muy generalista, pero como la novela circula continuamente sobre el tema de la bondad. Es que esto me llamó bastante la atención. Cada descripción de cada personaje, cada momento, cada escena, el concepto de bondad, de bueno, de bondadoso, todo esto está siempre alrededor de... Y al principio pensaba que era un poco contexto de la época y del tipo de escritura, y después me di cuenta de que quizás se hacía hincapié en estas cosas precisamente para hacer luego la contrapartida de... Mira, es verdad, para hacer luego la contrapartida de la transición, que yo creo que al final el personaje o uno de los personajes principales tiene. Sí, yo creo que un tema que se puede contar todo el rato, que puedes ir pensando, es si una persona es buena o mala, porque es así de naturaleza o porque la sociedad, sin justificar maldades, obviamente, te lleva a hacer eso, te lleva a ese descorazonamiento, a verte en una situación que te hace comportarte de una manera de ser malo. Habrá una parte de naturaleza, habrá una parte de sociedad, es las dos cosas, no es ninguna. Yo creo que eso está todo el rato en la obra, siempre se cuenta de una manera que... de la época, ¿no? Tienen en la situación que tienen, no es como hoy, que puedes, todas las noticias que tienes, aquello es una situación en concreto y la maldad y la bondad, lo que puede hacer que una persona sea buena o mala, pues puede ser un contexto diferente, sin ser más grande ni más pequeño que ahora, diferente, más cercano, más de tus familiares, más de los allegados, que al final son los que vas a... No tenemos un círculo de amistades o conocidos igual de grande que hace 200 años. Es muchísimo más grande y las amistades, pues, algunas son más superficiales, otras menos, conocemos muchísima más gente, pero siempre se habla de eso, de es malo por naturaleza o es malo porque la sociedad lo ha hecho así, ¿no? Hay mucho sesgo en la obra, ¿eh? pero bueno. ¿Por qué? No entiendo esto de seco. Bueno, estamos en la parte sin spoiler todavía. Vale. Claro, pues hilando con lo que decíais de la belleza, yo creo, o sea, a mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, es lo presente que está la naturaleza en toda la obra. Es algo que puede pasar desapercibido, pero hay un montón de momentos que hay un montón de descripciones, ellos van viajando y te cuenta pues los valles de no sé qué, no sé cuánto, y son todo localizaciones, digamos, reales, no son inventadas. Y utiliza en cierto modo la naturaleza y las descripciones de la naturaleza para evocar ciertos sentimientos. O sea, hay
por una parte, habla mucho de la conexión del hombre con la naturaleza. Hay momentos que simplemente cuando se van por el viaje y están viendo un paisaje bonito es como que les sube el estado de ánimo o se ponen porque hay una parte, ahora luego lo hablaremos en los spoilers, pero digamos, hay desdichas, hay momentos muy alegres, momentos muy tristes, ¿vale? Entonces, siempre que ellos están cerca de la naturaleza y en conexión con la naturaleza, todo el estado de ánimo es como que va hacia arriba. O sea, tienes esa conexión que ayuda al hombre. Es uno de esos mensajes un poco que a lo mejor son de la época, pero vamos, que está ahí. Y a mí me moló mucho verlo porque aparece a lo largo de toda la historia varias veces. Sí, porque es algo que ahora desde nuestra posición, porque en otros países puede ser diferente, otras culturas, yo noto que es algo que se ha perdido. Sí, el irte a conectar y pues eso, a desestresar, a que baje la ansiedad, tomar ese momento para conectar con la Pachamama. Eso en el día a día, al final, y no tiene ese impacto que tienen los personajes que vemos que leemos en la obra. Vas a hacer una ruta de senderismo mirando el móvil, o sea que entonces... Claro, por si te pierdes. Exacto, sí. Y hay una conexión también directa entre lo bello y lo bueno y lo malo y lo feo, ¿no? Lo horrible. Claramente sí, con ciertos aspectos con spoilers, pero luego con nimiedades de ven a una persona y no es atractiva o tiene algo que no les gusta en la apariencia y automáticamente hay una connotación ultra negativa. De ahí esos son temas de antes que me refería, Ray. Sí, aparecen muchas veces en la historia, no solo con Frankenstein, sino muchas veces. Sí, también era otra época. Creo que tenían menos coaching. A mí posiblemente. Probablemente sea esto. A mí no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo en muchas ocasiones ¿cómo decirlo? He desconectado vale, es una obra antigua. Es decir, ha habido muchos momentos, muchos pasajes del libro de que a pesar de que es verdad que están muy ambientados en temas naturales y hostia, cuando haces un viaje, lo haces un viaje de una manera específica, no coges un avión pero en general leyendo muchas veces desconectaba de eso, una novela antigua, desconectaba de este pensamiento y esto es lo que realmente me sorprendió. Sentí que para tener el tiempo que tiene, en ocasiones es un escrito muy actual. No, a mí me flipa, ¿eh? O sea, a mí no me parece una novela que haya envejecido mal o que me digas, bah, madre mía. O sea, me pasa, por ejemplo, con 1.000.000 de libros de ciencia ficción que los lees. O sea, a mí me encanta Asimov, pero pillo libros de ciencia ficción de Asimov y los personajes dices, hostia, se nota cuando están escritos, ¿sabes? En este libro, no. A ver, hay temas que a lo mejor están más lejanos, lo que decíamos de la naturaleza, la conexión con la naturaleza y tal, pero vamos, si tú vives en la montaña, tienes la conexión con la naturaleza que hay en este libro y no cambia mucho, ¿sabes? Entonces sí, para mí es un... Bueno, es que yo qué sé, por algo es un clásico, ¿sabes? Es algo... Los clásicos son clásicos por algo y la gente lo sigue leyendo porque hoy en día sigue siendo actual, ¿no? La escritora no es una escritora profesional. ¿Sabéis si ha habido mucho cambio entre lo que fue el relato original, lo que construyó, lo que escribió para ese, digamos, esa prueba, ¿no? Que hizo entre amigos y tal? ¿O el relato original fue mucho más simple y para poder publicarlo y transformarlo en un libro que se pueda vender hubo ahí mucho... Se metió el mucha relato gente. era más corto y luego, o sea, porque esto, si no recuerdo mal, en el 16, no, en el 14 es cuando no me acuerdo qué año era, pero hay varias ediciones y no sé si fue la primera edición o la segunda edición, el marido, Shelley también, le ayuda a escribirlo, ¿no? Le coge partes y le retoca ciertas cosas, pero por lo que yo tengo entendido son lo que te haría hoy en día un editor, ¿sabes? No, o sea, no le escribió un trozo de la obra, sino que dijo, pues esto aquí a lo mejor, en vez de escribir esta frase de esta manera, hazlo de esta otra o algo así. Bueno, me sorprende porque es bastante amplio y hoy está bastante bien escrito. Espérate, Ray, a ver qué sabrá Ray. No, que digo que a nivel de edición de un editor, no pensemos que un editor pasa a decirte replantea esta frase. Un editor te puede decir perfectamente, aquí faltan 20 páginas, tienes que explicar esto mucho mejor. O todo este trozo me lo quitas, ¿sabes? Pero todo este gran trozo me lo quitas, que aquí no estás contándome nada. Si un editor le puede meter bastante mano, otra cosa es que el autor quiera, que normalmente sí. Bastante mano a un libro, ¿eh? Sí, es como el productor en la obra, en una obra de teatro o en una... No es ni el director ni es el guionista, pero es el que pone la pasta en ese caso y dice, pues mira, esto no me convence por aquí. Le mete caña, ¿no? Ya te digo, yo conozco casos de libros que han sido publicados por una editorial a la que le han dicho, esta parte de aquí no la estás explicando bien y tienes que reescribirla y son 20 páginas más lo que te sale y son 20 páginas más del libro. Y eso es meterle bastante mano. Hay un trozo al final que no sé si es una pullita de Mary a su marido.
Si quieres lo leo, si no ya lo dejaremos. Dilo, No, yo, sí, bueno, tírale. no creo que sea muy spoiler. Si quieres podemos pasar a la parte spoiler. No sé si tenéis algo más sin spoiler. Yo creo que nos podemos meter... No, a ver, yo lo único que tenía sin spoilers que me parece digno de comentar es lo diferente que es el libro a lo que es en la cultura popular. A todo, sí, porque es me brutal. parece una locura. Sí, O sea, sí, brutal. yo la primera vez que pillé este libro buscaba un bicho con tornillos en el cuello. Correcto. Que lo Este de aquí crean atrás. en una tormenta por la noche con los rayos y no sé qué, en lo más alto de una montaña en un castillo, y luego dices, coño, que están en Suiza andando por el campo y comiendo chorizo, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Es quien no haya leído el libro, o sea, todo lo que haya visto no es voy a ver lo mismo pero hecho de otra manera. Diría que Es hay una película otra cosa. fiel. Yo la estuve buscando, no la encontré, pero hay una Frankenstein del año 90 y pocos, 94, 95, 96, por ahí, que diría que es bastante fiel al libro. No la he visto, tengo la sensación de haberla visto hace mucho tiempo. La estuve buscando, no la tenía en ninguna plataforma. Pero diría que sí que hay una. Aún así, dicho esto, la realidad de la cultura popular es cabeza cuadrada, pelo con el flequillo muy corto, tornillos en el cuello. Verde. Y Sí. verde. Sí, sí, es... Sí, Sí. y la historia de que en el pueblo salen con las picas y las antorchas y van a matarlo. O sea, es que, vamos, Sí, no sé, es no... No tiene Otra nada cosa. que ver. Sí. Nada O que sea, ver. mi sensación es que un montón de obras habían cogido 10 páginas de este libro y habían hecho su movida. Pero no había muchas obras que hubiesen cogido el libro y hubiesen dicho, vale, vamos a hacer una adaptación a cine o a serie o lo que sea. Ya, basado en la obra de... Claro, no he visto muchas, pero bueno, por lo que dice Ray, igual alguna habrá, sí. Sí, no sé si Robert De Niro o algún autor así, ¿eh? Hay una peli de Frankenstein por ahí. Voy a buscarla escribiendo muy suave en el teclado para que no se note. Vale, pues No, si quieres, en si no la tenéis obra no se nada, notará. pasamos a spoilers. Vamos Tenía a pasar a una spoilers. cosa muy breve, pero podría ir en spoilers, o sea que lo Venga, podemos pasar a spoilers. pues y a si quieres partir de empiezo aquí- con la pullita de Shelley, a Sí, su marido. a partir de aquí empezamos con spoilers. Si alguien quiere leérsela antes de unirse a esta parte, pues ya sabéis. Lo que decía de que puede ser un comentario, digamos, metatextual, ¿no? Fuera del libro, es hacia el final, bueno, todo esto lo decía antes Ángel, ¿no? Que era un hombre que se encuentra a un hombre, que le manda una carta a no sé quién, que son como historias contadas dentro de otras historias, ¿no? Entonces hay un momento que cuando te cuentan toda la historia de Víctor Frankenstein, hacia el final, que es cuando se supone que le ha llegado a la hermana de este tipo que va en barco. Toda esta historia de que lo ha contado no me acuerdo el nombre de Walton, es, ¿no? El que va en el barco, que va escribiendo lo que le cuenta Víctor Frankenstein. Alisa, Entonces, ¿no? Sí, Sí. hay un trocito que pone: Frankenstein descubrió que yo apuntaba o cogía notas relativas a su historia. Me pidió verlas y él mismo las corrigió y las aumentó en muchos lugares, pero principalmente se ocupó de dar vida y fuerza a las conversaciones que mantuvo con su enemigo. Puesto que ha tomado usted algunas notas, dijo, no querría que la historia pasara mutilada a la posteridad. Entonces a mí esto me hizo mucha gracia porque conocía la historia de que ella lo había escrito y de que el marido es escritor, bastante famoso también, etcétera. Entonces no sé hasta qué punto este tipo de cosas, esto a mí es lo que más me mola de las series y de los libros y de tal, de hacerte tus teorías. La intrahistoria. Exacto, de qué está contando y de por qué lo escribió así. O sea, porque esto en principio no tenía por qué haberlo puesto en ningún momento. O sea, esto no aporta nada en la historia. Entonces, es nada, un detalle, lo que decíamos de si el marido había editado o no había editado, etcétera. Esto es anecdótico. ¿Y no crees que podría ser al contrario? Que podría ser una pullita del marido a Mary Shelley, en plan de, tía, lo estás dejando vacío. Pues a lo mejor, no lo sé, pero vamos, no sé, sí, puede ser. Más spoilers, que los tenía también por aquí. Hay un tema que se toca sobre todo al principio, que es digamos, la cuestión de qué es una ciencia, qué es una charlatanería / magufada, etcétera, ¿no? Porque cuando te cuentan la historia de Víctor Frankenstein al principio, ¿no? Pues te cuentan desde que es prácticamente un chaval, empieza como a interesarse por la ciencia y tal y cual, pero es como que los libros que tiene en casa son pues una purria, ¿no? Y está leyendo a gente que eran pseudocientíficos, ¿no? Entonces Sí, que la como comunidad científica tenía desacreditado ya años. Exacto. Y cuando él empieza a ir a la universidad y tal, se encuentra con peña que empieza, o sea, se descojona en su cara de ¿qué estás haciendo, colega? ¿Qué estás leyendo? Sí, entonces sí, es un tema que se toca no en mucha profundidad, pero está ahí, ¿no? Y hay varios pasajes, ¿no? Tenía por aquí uno. Sí, hay varios. Yo estuve buscando los autores que mencionaba, algunos de ellos. Pero sí, menciona 3 o 4. Hay un trocito que es: los antiguos maestros de la ciencia
Prometían imposibles y no consiguieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es solo una quimera. Pero estos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para escarbar en la suciedad y cuyos ojos parecen solo destinados a escudriñar en el microscopio o en el crisol, en realidad han conseguido milagros. O sea, a mí este trocito, por ejemplo, me flipa, porque es como luchar, no luchar, sino justificar la ciencia que tenían en ese momento y como, pese a no estar idealizada y estar, pues lo que dice, ¿no?, escarbar en la sociedad y tal, en base al trabajo y en base a los avances y en no prometer locuras, es donde realmente se avanzaba en la ciencia y conseguían cosas que eran increíbles, ¿no? En lugar de una gran cosa épica, son muchas pequeñas Exacto. cosas que en conjunto terminan siendo algo grande con el tiempo. Tiene Y varios eso, claro. trocitos hablando sobre ciencia este libro que me molan mucho. Sí. Y luego ahí lo dejan muy abierto porque, a diferencia de la cultura popular, no ves cómo lo hace. Bueno, No esto es es una algo en lo que táctica se meta. maravillosa. Es Claro, una no te tienes que táctica meter en maravillosa. jaleos. Y al no meterte en jaleos, pues tampoco me queda a mí claro, no me llega a transmitir la obra si ese problema, todas esas consecuencias que tuvo la creación del monstruo de Frankenstein, que nunca se habla así del monstruo de Frankenstein ahí, es por culpa de tener esa influencia de la charlatanería y que eso influyó en su ciencia y que hizo cosas que pues igual no debería haber hecho. Ya no me refiero solo a la ciencia, sino a la hora de la ética, de la moral y demás, qué parte está influida ahí. Eso se cuenta al principio, que él iba por otra dirección, pero es algo que no sabemos. Es Bueno. algo que se cuenta, pero que no queda al cuidado del lector, digamos, si tiene parte de esa pseudociencia lo que metió en su obra, en su monstruo, o se ciñó a la ciencia y eso es lo que le hizo llegar a ese descubrimiento, a ese logro que nadie había conseguido hasta entonces. Yo creo que lo que, al menos lo que yo inferí, es que el hecho de su éxito se basa en ese fundamento científico que adquiere la universidad, más el conocimiento adquirido en casa de todas las obras que tienen que ver con un poco charlatanería, y que esa mezcla, ese mejunje, es el que hace que consiga algo, digamos, mágico. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que todo lo que tiene que ver con la ética es algo que le nace de la pasión del momento, de ver que está cerca de conseguir algo y se deja llevar. No Yo creo que piensa va por ahí. mucho y además no lo consigue en base a prueba y error. Hay un capítulo en el que la última frase o el último párrafo es él diciendo que se ha dado cuenta de cómo hacer que ese experimento funcione, y ya al siguiente episodio lo está haciendo. O sea, no es que hubiese estado experimentando mucho. ¿Pensáis que esa parte de charlatanería o ese de el límite está en la imaginación y puede hacer que Víctor intente hacer eso porque ese techo de cristal, digamos, entre comillas, ese techo que te puede dar la ciencia de mira, esto no se puede hacer con eso que tenía previamente de leer cosas así más mágicas, le animen a seguir en lugar de otro científico más estricto, más de yo qué sé, de método, que pudiera decir mira, esto es algo que no puede funcionar y ni siquiera internamente se lo plantea? Yo creo que no. Yo creo que lo que yo entendí en el libro es que de joven, en los libros que leía en su casa, él pues le gustó la temática de esa pseudociencia que leía, se apasionó con eso y tuvo como objetivo en la vida pues avanzar y hacer lo que finalmente hizo sin pensar en las consecuencias. No creo que ahí... Y después pues se arrepintió cuando vio lo que hizo. Para mí el punto clave es la obsesión que tiene él, porque al final lo hace todo dentro de una vorágine ahí, está obsesionado, se pasa horas, días intentando hacer el engendro, y la clave para mí es que no se plantea lo que está haciendo. O sea, no es tanto el tema de si está haciendo ciencia o pseudociencia, porque al final lo que él hace es ciencia, quiero decir. En el contexto del libro no es una pseudociencia, es él consigue el objetivo y demuestra que se puede devolver la vida. Y lo De hecho, podría repetir. Lo verbaliza más adelante cuando se acuerda de lo que ha hecho, él se arrepiente y confirma que lo hizo por esa obsesión que tenía en ese momento. Es una obsesión, y esa obsesión le lleva a romper en cierto modo las leyes de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que hemos visto en un montón de obras que hemos comentado un montón de veces, ¿no? Eso, la típica de jugar a ser Dios, ¿no? Él juega a ser Dios.
y al final consigue hacer algo que en principio, ¿no? Podríamos decir que solo está en manos de los dioses, ¿no? Lo de dar la vida, quitar la vida. Correcto. Exacto. Y en la historia se juega mucho con esto, ¿no? Se juega mucho con la idea, primero, de Prometeo, ¿no? De robarle a los dioses para dárselo a los hombres. De hecho, en el título también, ¿no? Es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Entonces, es evidente cuál era la inspiración. Y se juega mucho con lo de haber cometido un acto contra natura sin haber pensado en las consecuencias, o sea, llevado en este caso por la obsesión. En muchos otros casos es llevado por la ambición, etcétera, etcétera, pero justo para Víctor Frankenstein es la obsesión, ¿no? Se obsesiona con esa posibilidad de devolver la vida y lo consigue, lo acaba consiguiendo. Bueno, a mí me gustó mucho, a pesar de que evidentemente, si nos ponemos estrictos, si nos ponemos a rascar, es muy fácil sacarle crítica y sacarle fragilidades a la forma en la que crea esta vida, si nos ponemos estrictos, de dónde saca los pedazos, cómo un conjunto de pedazos de seres humanos se convierte en un hombre más grande. Hay un montón de pequeñas cosas que dices, bueno, no tiene mucho sentido. Pero a mí me gustó mucho lo elegante, con la forma en la que Mary se quita de en medio el problema. Oye, tío, es y punto. O sea, esto el párrafo cuando le da la vida a mí me encanta, porque es un parrafito de 5 frases, no llega a media página y ya está vivo. O sea, y es también ese contraste con la cultura popular de lo que decíamos antes, ¿no? Y porque no se parece en nada, pero es increíble, no sé. Y me mola también la idea, lo quería traer, porque todo esto de devolverle la vida a un cuerpo tiene un caso real. O sea, está basado en hechos reales, ¿no? Por así decirlo. O sea, esto es algo que se conoce como galvanismo. Que había un tal Luigi Galvani que hacía que... Esto hay imágenes, o sea, no hay fotos, pero hay dibujos hechos de la época. Que conectaba electrodos a ranas, aplicaba tensiones y las patas de las ranas se movían. Entonces, básicamente, eso es una serie de experimentos que hizo este tipo a finales del siglo XVIII. Este libro está escrito a principios del siglo XIX. Entonces, claramente se inspiró en esa idea de algo que la gente estaba probando, y el Galvani pues yo qué sé, tío, pues como las barbaridades que se hacían diseccionando o estudiando anatomía, ese tipo de cosas, ¿sabes? Le dio por aplicar voltajes a las ranas y veía que se movían. Entonces, en ese momento no sabían por qué narices pasaba, y esa idea, ¿no?, es la semilla que luego aquí tienes como, vale, voy a devolverle la vida a, ya no es una rana, sino es una amalgama de trozos de personas, etcétera. De hecho, entonces, eso también me moló mucho. De hecho, al hilo de lo que decíamos antes de la ética, y aquí entrando en spoiler, pues Víctor, una vez que devuelve la vida a ese ser, pues se ve, en el momento en que lo ve levantarse y dirigirse hacia él de repente se ve sumido en una crisis de ansiedad, de tristeza, de arrepentimiento que le dura muchísimo tiempo. De hecho, está como oído durante mucha parte del pasaje y angustiado. Entonces, bueno, pues vuelve con su familia, el monstruo pues como que se va, y ahora pasaremos después a hablar de esas experiencias que ha tenido el monstruo y comentar lo que decía antes Ángel, de hoy es bueno porque es su naturaleza, o malo porque es su naturaleza, o porque sus experiencias le hacen evolucionar. Y bueno, y ahí pues está este hecho, ¿no? Que el profundo arrepentimiento, que una de las exigencias después que le pide el monstruo es, mira, yo te dejo en paz, pero si me haces una compañera y vuelves a crear otro monstruo para mí. Y cómo Víctor empieza a hacerlo, pero llega un momento en que dice, no. O sea, yo no me puedo cargar otra vez sobre las espaldas el a ver qué voy a crear y cómo va a perjudicar a la humanidad. Y ahí está la tiene ahí como dos personaje. ángulos, ¿no? Tiene el ángulo de voy a volver a romper las leyes de la naturaleza, que está a punto de hacerlo. Y tiene una parte extra que es, y voy a condenar a la humanidad a que haya una especie nueva que me he sacado yo de la chistera, y son estos engendros que a saber qué va a pasar, porque se pueden reproducir. O sea, es un poco, eso lo cuenta por encima, ¿no? También de, no puede ser que mi legado sea haber creado esto. No, el legado, y después la disyuntiva esa ética que dices que es mejor. O sea, porque aquí el monstruo, Frankenstein es el personaje, no es el monstruo. Sí. Entonces el monstruo pues le amenaza, le dice o se lo hace o mata a toda su familia y hace de su vida un infierno. Entonces él se encuentra con la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Me salvo a mí y salvo a los míos? ¿O salvo a toda la humanidad? ¿No? Lo hemos dicho, ¿qué es mejor? ¿Que un tren atropelle a una persona o que atropelle a 20? De hecho, en esa parte decide salvar a la humanidad. En esa parte justo, uno de los debates que él mismo tiene es, volvemos al tema de la bondad, porque
Que aquí hay un debate importante. Yo creo que Mary Shelley lo que viene a decir por defecto es que el ser humano por defecto es bondadoso y adquiere la maldad en base a experiencias y al recorrido. Pero en este momento yo recuerdo que él decía, ok, podría ser que el monstruo dijera, te voy a dejar en paz, voy a quererla, tener compañía, pero ¿y ella? ¿Será ella, tendrá el mismo objetivo? ¿Será ella, se comportará de la misma manera? Y este es otro de los debates que tiene. Correcto, también la sociedad en ese momento era muy diferente. O sea, ahí la palabra honor significaba mucho, la palabra, no sé, los pequeños gestos que para nosotros ahora, desafortunadamente, pequeños gestos los consideramos grandes, como por ejemplo decir buenos días al vecino en el ascensor, pues por aquel entonces vamos, había muchos gestos que hoy en día no pasamos por alto. Sí, hay otro debate ahí también con el tema del honor y dónde hemos llegado. Pero bueno, tocará aquí, una de las cosas que más a mí me sorprendió, no sabemos el origen, no sabemos las piezas que ha usado, no sabemos nada. Pero a mí lo que sorprende muchísimo es la capacidad que tiene de aprendizaje el monstruo, ¿no? Porque al final es como es un recién nacido, no parece tener recuerdos de antes, entonces no podemos suponer nada, y de que está teniendo, pues eso, está recuperando esa conciencia que tenía de antes. Se va viendo cómo aprende, de los humanos, de cómo se relacionan, cómo usan las palabras, cómo parecen escribir, cómo interactuar con el entorno, porque cuando nace no ve tampoco, o sea, poco a poco va viendo, poco a poco claro, va sintiendo, le nace el sentimiento de comer, que para él es nuevo, el cómo alimentarse, etcétera. ¿A vosotros qué os parece esta parte en la que vamos viendo cómo una persona va, digamos, haciéndose adulta y cogiendo sus sesgos y haciéndose como una persona en tan poco tiempo? Para mí esa parte refuerza que el engendro es humano. Sí. O sea, está hecha, no sé si era la intención, pero para mí es un claro refuerzo de la idea de, vale, es que es exactamente igual que un humano. O sea, aprende de la cultura de los humanos, aprende del arte, porque tienes la parte que te pone Mary Shelley de los libros de cabecera, ¿no? Tienes el del Paraíso Perdido, las vidas de, no sé si es de Plutarco, no sé, o sea, es como que te da 4 o 5 libros que son con los que él aprende a leer, que son como una base de historia occidental, una base de historia, una base de filosofía, de política y tal. Es como que te está dando los pilares de lo que tiene que ser la educación de una persona. Él lo aprende, y lo aprende igual que lo aprenden las personas. Luego aprende lo que es la bondad, viendo a la familia esta... Pasa mucho tiempo. Sí, pasa mucho tiempo alrededor de esta familia, que es cuando aprende todo esto, porque les pilla los libros y tal y cual. Y de ahí aprende a ayudarles, pero aprende también lo que es la bondad viéndoles y repitiendo. Es cuando aprende a hablar y a leer. Claro, y ve la bondad que tienen entre ellos. Y luego, en cierto modo, también empieza a... Ya había encontrado sufrimiento antes, pero justo cuando él se abre e intenta hablar con el anciano, que es ciego... Y en ese momento también recibe rechazo, dices, vale, es que ni siquiera es mi aspecto, o sea, ni siquiera una persona que no es capaz de verme como soy, que soy un engendro, es capaz de aceptarme. Pues en ese momento es porque entran los otros y lo ven, ¿no? Pero también sufre el rechazo, ¿no? De aquella manera. Pensaba que era su única oportunidad, ¿no? De que le aceptasen, vale, esta familia que son pobres, no tienen nada, solo tienen bondad, ni siquiera ellos son capaces de aceptarme por ser diferente. Porque al final un poco esto es toda la vaina, ¿no? Es los prejuicios y el rechazo al que es diferente. O sea, eso, digamos, es uno de los núcleos de esta historia. Y él es así en base a todo ese tiempo que pasa. Para el que no lo sepa, él pues cuando empieza a aprender a cómo moverse por el entorno, llega a una aldea. En la aldea pues lo matan, lo empiezan a atacar, él huye y se esconde en un cobertizo detrás de una cabaña. Y en esa cabaña vive una familia, un hombre mayor ciego con sus 2 hijos, un hombre y una mujer. Y entonces él lo espía a través de un agujero y ve pues lo que comentaba Fer, toda esa bondad. ¿Qué hubiese pasado si esa familia hubiese sido mala gente? O sea, gente mala o gente ruin o gente villana, ¿no? Pues él hubiese sido de otra... A lo mejor no hubiese tenido muchas de las preguntas existenciales o se hubiese hecho tantas preguntas sobre, oye, ¿debo ser bueno, debo ser malo? No, él hubiese aprendido que eso es lo normal, ¿no? Entonces él vio mucha bondad en esa gente y, como dice Fer, se abrió ante una persona ciega y porque es lo que dices, que justo porque entraron los hijos y empezaron ahí a chillar y montaron el pifostio, pero a lo mejor si hubiese tenido más tiempo para expresarse, pues a lo mejor el anciano ciego hubiese sido más bondadoso con él. Yo creo que es decir, yo creo que recuerdo la conversación con el anciano, no la recuerdo mal, la recuerdo como
Pinta bien, no te Pinta ve. bien, pero, no pero no prejuzga. tuvo que darse prisa al final porque venían los hijos. Pues claro, pero entonces fue condicionado por el hecho de que otros Por que eso. sí que tienen ojos y sí Pueden que ven, verlo. pueden verlo. Y él vio Para a mí través de enlaza la... con lo que decíamos antes de la belleza, ¿no? De lo presente que está la belleza en la obra, ya sea por la naturaleza. Cuando Víctor Frankenstein está estudiando en la universidad, se encuentra uno de los profesores que las descripciones son grotescas, ¿no? De este tío, un zarrapastroso, no sé qué, no sé cuántos, Es y es verdad. una imagen ultra negativa de él, Sí. y es como que va de la mano. La belleza es buena y lo que sigue mis cánones de belleza es malo. Entonces es como que esa idea se va repitiendo por toda la obra. A mí me encanta. O sea, es una pasada porque la encuentras en un montón. Uno de esos motivos que se repite durante toda la obra. Pues sí. Y eso, de cómo aprende él la cantidad de cosas, ya no solamente de la bondad, sino de él roba libros que ve en la cabaña para aprender a leer, para aprender a hablar también escuchando, porque en un momento dado del relato llega como una futura prometida del hijo del anciano, que creo recordar que era árabe o no me acuerdo, pero Sí. bueno... árabe, y claro, a esa mujer le tienen que enseñar el idioma que hablan ellos. Entonces él aprende junto con ella a escondidas. Y empieza a hacer gestos. Por la noche, pues en lugar de que el hombre que se iba siempre todas las mañanas a recoger leña, pues él, ya con la idea preconcebida de decir, voy a hacer cosas buenas para presentarme un día y para hoy ser aceptado, pues empieza a hacerle esos favores. A ver, A mí tengo hay algo decir- que me gusta... Dale. No, tira, Fer. Hay algo que me gusta mucho de eso, es breve. Es cómo está hilado que el engendro aprende muchísimo del arte de la sociedad humana. O sea, porque también el anciano no sé si toca la guitarra o sea, Tocaba la cantan guitarra, canciones, le cuentan historias y es un poco como que aprende de las artes, muchísimo. O sea, eso me gustó muchísimo. No es simplemente que el tío se encontró un manual de biología y aprende biología, como le pasaba un poco a Víctor Frankenstein, que aprende, digamos, de la parte técnica y acaba fatal. El engendro aprende de otra manera, aprende historia, política, etcétera, pero en base a la literatura, a la música, etcétera. O sea, eso me gustó mucho, ese contraste. Porque Sí, el al libro folclore. juega un huevo, sí, juega muchísimo con los contrastes entre Víctor Frankenstein y su creación. Y te está todo el rato haciendo la pregunta de quién es el monstruo y quién es el humano. Y hay momentos que tú estás leyendo y toda la descripción que te dan del engendro es la descripción que harías de una persona, y hay veces que estás leyendo un pasaje de Víctor Frankenstein y todo lo que te están contando o todo lo que está haciendo dices, vale, es que este es un monstruo, o sea, ha hecho una calamidad. Y de hecho juega incluso durante la trama. Hay un momento que encuentran a Víctor Frankenstein, se creen que ha asesinado a alguien y lo encierran, a unos lugareños lo pillan, ¿no? No sé si En os Irlanda. acordáis. Sí, le pillan los lugareños y le prejuzgan totalmente, o sea, le pasa exactamente lo mismo que le ha pasado a su criatura y lo están juzgando. Entonces es como que la historia te está jugando, vale, primero Víctor es humano, el engendro es una criatura, es un monstruo. Luego sigues leyendo la historia y te das cuenta de que el engendro no es un monstruo, es bueno, es bondadoso, etcétera, y pues tiene una serie de desdichas, etcétera. Y también vas viendo cómo Víctor cae en todo, o sea, en la ha roto desdicha. las leyes de la naturaleza, cae en la desdicha, no se atreve a contarle lo que ha hecho a nadie porque sabe que si se lo cuenta la gente lo va a repudiar, lo van a meter en la cárcel. No le cuenta nada a Elizabeth, ¿no? A la prima, que Que va a ser su arrima. prometida, sí. Y no se lo cuenta porque él es un monstruo y se considera a sí mismo un monstruo. Entonces, esa parte del libro a mí me encanta. O sea, cómo juega con esa dualidad, me flipa. Está muy bien. Porque incluso aunque el monstruo se hace malo cuando recibe ese rechazo de la familia de la cabaña, él ahí decide... Yo todavía no encontrar creo que sea ahí, ¿eh? Pero bueno, Yo creo que termina y ahí digo. decide encontrar a su creador y enfrentarse a él. Paralelamente, el creador, Víctor Frankenstein, decide encontrar a su criatura y matarla para él poder pasar página y vivir. Entonces se llegan a encontrar. Recordemos que antes que se encuentren ya el monstruo mata al hermano pequeño de Víctor Frankenstein. O sea, lo ahorca y es cuando ahí decide Víctor Frankenstein encontrarlo y matarlo. Ya ha cometido un asesinato. Pero aún así, cuando se encuentran, en lugar de... Porque Víctor Frankenstein iba queriendo tener una batalla a muerte, cosa que la tenía toda de perder porque el otro, vamos, es un portento de la naturaleza a la hora de desplazarse, de sobrevivir, etcétera. De correr, velocidad, etcétera.
Y aún así el monstruo, antes de enfrentarse a él, le cuenta su historia. Dice, déjame contarte mi historia y tú después juzgas. Y la manera de contarlo, por lo menos a mí me dio a entender que él quiere ser bueno. Y él al final lo que dice es, yo te doy una alternativa. Yo te digo, o me creas una compañera de viaje porque nadie en la vida me va a entender en este mundo. Un ser como yo no va a ser nunca aceptado y necesito tener una compañía. O vas a sufrir entre terribles sufrimientos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde Víctor también en un principio acepta y luego pues rechaza. ¿Sabes qué me dio miedo? Cuando estaba creando la criatura y a lo mejor, o otras veces pasa en el pasaje, de repente mira hacia atrás Víctor y de repente lo ve en una ventana asomándose. Sí. Tío, ahí sigo en la noche de bodas, lo ve también. Ese es el único momento que dices, wow, es una buena escena de... A ver, dice, chico, me está mirando una sonrisa de enfermo, ¿sabes? O sea que... A mí hay una cosa ahí que me sorprende mucho, porque yo no me lo esperaba así, porque muchas veces cuando tú estás leyendo un libro, pues la persona que te cuenta la historia, que en este caso es a través de otra persona, pero da igual, Víctor te está contando una cosa, pero tú piensas, estará loco, como él mismo ha dicho muchas veces, ¿por qué tiene que ser la criatura la que ha matado al pequeño? ¿O por qué tiene que ser la criatura quien también ha hecho que la otra chica sea la que salga culpable? ¿Por qué va a estar siguiéndome? O sea, siempre tienes el ese de, pues igual se le está yendo un poco la pinza, pero no, todo lo que él dice tiene que ser, es... Y me va a estar allí y seguro que es esto. Y dices tú, bueno, pues igual no, igual es que ya va un poco, pero no. A mí me sorprendió eso. Me creía que igual no tenía la verdad en cuanto al suceso Víctor, pero se ve que en todo momento sí que la tiene. Sí, yo añadiría dos cosas muy rápidas. Una que viene de la conversación que hemos tenido antes de la cabaña y de la historia de la chica árabe, la novia del hijo del ciego. Yo entiendo que esa historia se cuenta para justificar el aprendizaje del lenguaje. Es decir, no encuentra otra manera de hacer obvio cómo aprender a hablar que ver cómo a otro le enseñan. Pero tengo que decir que de toda la obra es quizá la intrahistoria que menos me ha aportado. La historia de ella y su viaje vital. No digo que sea mala, pero quizás es la que menos me ha aportado. Podría obviarla, creo. Puede ser. A mí hay otra parte que me parece un poco menos relevante incluso. Que es, hay una parte... que hay una chica que la van a declarar culpable del asesinato del hermano pequeño, ¿no? Sí, la que tenía un... ¿Qué era? Se llama Julia, Julieta... Un amuleto... Un amuleto en el bolsillo. Sí, un amuleto que llevaba el hermano pequeño que fue asesinado. Se lo quita y se lo pone a ella que estaba durmiendo para inculparla. El engendro, sí. Entonces toda esa trama de ella encarcelada y tal... Entiendo, me sigue reforzando la idea de los prejuicios y de que la juzgan por lo que han visto y no por lo que ha sido, pero no me dice. Y de la tragedia, porque es todo el rato tragedia, dolor y sufrimiento. Yo lo asumí como decir, mira, esta persona es importante para él y como quiero hacer una persona desdichada a Víctor Frankenstein, voy a perjudicar a todo su entorno. Pero después piensas y dices, vale, ¿y en qué momento el monstruo sabe que esa persona era la mejor amiga y convivía con ellos durante toda su infancia y es súper importante para Víctor? Pues esa parte no... Ya, bueno, queda un poco en el aire. Y qué casualidad que se encuentre con el niño para luego estrangularlo. Correcto, sí. Todo esto. Cuando decías, Tomás, que ahí es la cabaña es donde empieza a ser... o donde se convierte, o de esa transición, yo no creo que sea 100% un acto de blanco o negro. Es un proceso. Yo creo que él intenta evitar ese camino oscuro cuando en la nieve se encuentra con Víctor Frankenstein, le cuenta toda su historia y pero le propone una alternativa. Ha matado al hermano. O sea, ¿cómo? Que antes ha matado al hermano. Ha matado, sí. Bueno, pero también es verdad, que decir, no vengo a justificar la muerte el asesinato de nadie. No, ya lo sé. Pero merecía morir el chiquillo. El chiquillo se quería morir, no, está claro. El chiquillo dice, mátame, por favor, no quiero vivir en esta familia. Él todavía no es consciente de lo fuerte que puede llegar a ser, yo creo. Y al final el chiquillo, en un acto de violencia, de rabia, pues de un apretón CT se lo carga. ¿Sabes? Sí, pero se le veía dispuesto, no fue por... Sí. A ver, antes de eso tiene otro encontronazo con una niña, le salva de morir ahogada
en un río y el pago que le dan es que le disparan con un rifle. Sí. O sea, El padre lo ve, el monstruo le Sí. quiere devolver a la hija diciendo te la he salvado y se lleva un La tiro. sociedad. y se lleva un escopetazo. Sí. Por eso que no es blanco o negro, hay un proceso de transición. Y de hecho, una de las cosas que creo que también pasan es que hay un proceso hacia la oscuridad y hacia la locura por parte de los dos. Sí, es decir, sí. queda como muy obvio el proceso de Víctor Frankenstein desde que es consciente de su creación, la muerte de su primo, sobrino, no sé qué primo creo que es, como toda la tristeza y todo lo embriaga y se parece que está loco, van a buscarlo. Todo este proceso de, wow, este pavo no levanta cabeza, yo creo que también sucede por la parte del lado de Frankenstein, y son dos caminos paralelos que van hacia un Sí, camino hacia la y se van perdición. entrecruzando y hay veces que uno es humano y él se hace, o sea, lo puedes llamar humano monstruo bien Humaniza, mal, o sea, sí. ellos van cruzándose continuamente, o sea, el engendro es bueno pero luego de repente le ciega la venganza, Frankenstein de repente dice vale, soy tu creador pero te voy a destruir, o sea, es un poco también esa idea, en algún momento lo dicen, ¿no? De cuáles son los deberes que tiene un creador con su creación. Claro, o sea, si tú hoy en día tienes un hijo, no puedes decir, vale, tengo el hijo y ya se apañará. O sea, tú tienes unos derechos, o sea, unos Y una deberes responsabilidad. y una responsabilidad con lo que has Hermano hecho. Tángel. Exacto, espabilar. Espabila, Ángel. Los tres sois padres, así que espabilar. Sí, pero y aquí es un poco... No es solo... A mí me gusta mucho porque es un mensaje que evidentemente lo puedes tener, digamos, la manera más directa de tenerlo es si tienes un hijo o una hija, pero cualquier creación, ¿no? Hablábamos antes de la ciencia, o sea, yo creo que eso enlaza súper bien con un montón de tecnologías y de descubrimientos científicos que te puedes plantear si deberías haberlos hecho o no deberías haberlos hecho. Y lo hemos hablado un montón de veces, de cuando haces un avance, de si ese avance es moral, de si ese avance está haciendo mejor a la sociedad o no está haciéndola mejor, de si estás destruyendo empleo, de si estás destruyendo algo, de si te estás saltando la ética, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, de si la modificación genética, si la ingeniería genética, si los implantes, si no sé qué, si estás cruzando líneas morales o no las estás cruzando, ¿no? Entonces, por eso ese libro yo creo que sigue siendo tan actual, porque esos dilemas siguen estando a diario en la sociedad. Y volviendo al terror que decía Tomás, o sea, es que este libro mola un huevo. O sea, pero recuerda, estaré contigo en tu noche de bodas. O sea, Buah, hay una sí. amenaza mejor Hombre. que esa. Termina así el capítulo, ¿no? Sí, Sí, es sí, el sí. final del capítulo y dices, ¡oh! Eso es lo que decía antes de lo sublime, de la novela gótica. Eso es lo sublime. O sea, a ¿Y mí me parece un ejemplo cómo se brutal. acerca la noche de bodas, el día de la boda y Buah, estás está- viendo que va a pasar algo Va a pasar, va a pasar. Que va a viene- y pasar. él va en viene- una barca y va mirando, sí. Sí, sí. Y él encima está equivocado porque se cree que va a matar, se cree que le va a matar a, A él él. todo el rato, ¿no? O sea, y dices, bobo, Claro. no te va a matar a ti, va a matar a tu mujer. Va a hundirte en la miseria. Exacto. Y Está muy efectivamente. guay. Y eso que decías, ¿no? De que van en la barca, ahí es cuando hay un montón de descripciones del viaje que son muy bonitas, pero cuando se están acercando al lugar digamos, ¿Escocia? de la boda de miel, Ah, no. hay una descripción del paisaje que está utilizando palabras, déjame que lo busque, seguir y ahora os lo diré. Que, No, que sí que es, o sea, aprovecho para decir con respecto al viaje. No sé qué tipo de vida o cómo funcionaba en aquella época, en el siglo XIX, principios del XIX, ¿no? Sí. Pero yo veo a una Mary Shelley muy conocedora de todos los lugares que describe. Y no describe pocos. En una época en la que viajar no era fácil. es una pasada. Sí, lo que pasa es que, a ver, es Francia, Suiza e Inglaterra, ¿no? Todo lo que describe, Ya, que pero- es como el eje, Sí, lo sí. que yo llamo el eje del mal. Sí. Los franceses son muy amigos de estar por Suiza de vacaciones y Inglaterra, pues entiendo que en esa época también se moverían por ahí. Si vives en París, por ejemplo, ir a Londres es un viaje facilísimo. No es un viaje largo. Sí, Incluso no en es un esa viaje época. largo. A ver, no es un viaje largo ahora y en el pasado en carromatos o como quieras que viajase, No. hasta la costa en barco, luego lo que tú quieras, pero Sí, sí. Ir de Inglaterra del sur a norte hasta Escocia y los Highlands y no sé qué, no sé cuántas, y llegar hasta Ginebra y hasta Suiza, son viajes de meses, que no puede, Sí, sí. no entiendo que todo el mundo podría hacerlo. No, ¿eh? claro que no. Pero bueno, claro, esto lo escribe, o sea, este relato, la base es que lo escriben en el chalet en Suiza de Lord Byron. O sea,
digamos que no eran la plebe, o sea, eran gente... Sí, esto también lo hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido muchas cosas, pero esto de permitirnos ir a un chalet 3 meses sin trabajar, también lo hemos perdido. Mira, lo habrás perdido tú, de otras clases sociales no, ¿eh? Es verdad. Sí. Es verdad. Y yo me considero clase media, ¿eh? Que... Hay otras por encima. Como lo de las Siento ser sartenes. yo quien te lo diga, pero Ya, qué exactamente. tristeza, pero bueno. Sí, si tienes que quitar las sartenes de arriba para coger una... Yo tengo que quitar muchas. Sí, clase media. Lo del terror. Dice, nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve, cuyo curso seguíamos, se cerraba sobre nosotros gradualmente. Y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor. O sea, 3 páginas antes tienes descripciones que no utilizan palabras como cerrarse sobre nosotros, precipicios, colgándose sobre nosotros, río rugiendo. O sea, es como que está utilizando palabras que evocan pues una bestia, violencia, etcétera. Eso a mí... Exacto, y que a me él gusta la mucho. naturaleza. Y que a él le deprimen y le embajonan. Sí, Porque- le afectan, le cambian el estado de ánimo. Porque Sí. a él el estado de ánimo positivo no solamente son en los valles de Suiza que le recuerda a su juventud y a su niñez, sino también pues cuando viaja con su mejor amigo, que por cierto me gusta mucho ese sentimiento que había antes de la amistad, ¿no? Que Tan fiel y tan fiel, poderoso, etcétera. Como todo ese viaje de 2 años que hace con él por Inglaterra, como todos los paisajes pues le llenan el espíritu y le aumentan la moral. Y esto, bueno, lo hemos visto, pues a Frodo le ha pasado un montón de veces en su trayecto. Tolkien lo describe también muy bien, como el paisaje también le cambia el estado de ánimo del personaje. Tenía una última idea, que es con spoilers, y si queréis luego ya pasamos a obras relacionadas, que será rapidillo. Para mí, claro, una idea fundamental es de este libro es qué es lo que convierte a un ser en humano. O sea, qué es lo que nos hace humanos. Porque... Yo creo que la conexión con los demás. Claro, eso es una de las cosas que se tratan aquí. ¿Y qué es lo que te hace inhumano? Por ejemplo, la soledad vemos que afecta tremendamente al engendro, pero a Víctor también. O sea, todos los trozos de cuando él se vuelve todo loco y se tira una semana encerrado que no puede levantarse, juega un poco con la idea de la soledad. Y claro, el engendro tiene todo su cuerpo, está hecho, son partes humanas. Toda su cultura, todo lo que ha aprendido, lo aprendió de la sociedad humana. Entonces, o sea, es que no tiene nada que no sea humano. Lo único que podrías decir que no tiene es si te pones a discutir sobre si tiene alma o no tiene alma. Pero básicamente el engendro es humano. O sea, es que no tiene nada que no sea humano. Lo único que no ha podido es compartir con otros. Y tiene venganza, tiene todo lo bueno que se ve en la humanidad y tiene todo lo malo que se ve en la humanidad. Entonces, sí, es otro de los grandes temas para mí de la obra. Para mí sí es y la humano, gente, y la sociedad, los que vemos, lo rechazan por su aspecto. Sí, por prejuicios. O sea, que es otra de las grandes temáticas, ¿no? Entonces, me parece que está guay tirar ahí un paralelismo con nuestro engendro actual, que podrían ser los large models, no, el machine learning y el big data. O sea, cuando tú entrenas, cuando tú entrenas un modelo, lo que llaman artificial intelligence, ¿vale? Es también, o sea, es que se entrenan con lo mismo, con todo el arte que tenemos accesible. Hostia, ¿qué paralelismo vas a tirar, tío? Venga, me interesa. Bueno, es que ese es el paralelismo. O sea, igual que el engendro en el libro aprende de la literatura, del arte, de la música, etcétera, cuando tú estás entrenando todos estos modelos, ¿de qué están aprendiendo? Pues los modelos que aprenden a dibujar aprenden de todo el arte que tienes almacenado. Los modelos que aprenden a escribir aprenden de todos los libros, de todos los textos, o sea, ese es todo el fundamento. Y también aprenden lo malo, o sea, porque el engendro aprende lo malo a base de interactuar y de sufrir violencia, prejuicios, etcétera. Pero en nuestro caso, o sea, hemos visto todos los ejemplos, ¿no? De cuando hacían un chatbot y se volvía racista porque estaba entrenado con texto de Twitter y en Twitter hay racistas. O cuando hacen un modelo para dibujar personas y a las mujeres las hace siempre con las tetas al aire. ¿Por qué? Pues porque todas las imágenes tenían un sesgo también. Exacto. Entonces... me parece que es un paralelismo brutal que puedes establecer entre lo que es el engendro en la novela y un ejemplo clarísimo de lo que pasa hoy en día. O sea, para que veas
que esta historia es 100% actual. O sea, no te tienes que remontar a hace 10 años o 100 años, no. Es que esta historia es actual hoy. O sea, hoy tienes este tipo de conflictos y de gente que ha podido cruzar la moralidad, de gente que se pregunta de si todos estos modelos están entrenados con información que no tenías que haber utilizado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está ahí. No me disgusta, ¿eh? No me disgusta el paralelismo. Y de hecho aquí hay como una conversación larga que podríamos tener sacando un montón de cosas súper interesantes. Sí. Pero no va a ser hoy. Se lo dejamos de deberes para casa a la gente. Pero es guay, lo que... Es decir, evidentemente creo que hay una amplia diferencia en muchas cosas, partiendo de la conciencia y de otras muchas cosas, pero creo que... Las grandes preguntas. Sí, evoca cosas que son interesantes y la pregunta que iría a decir, ¿presumimos que vamos a tener el mismo destino? Quiero decir, si hay un paralelismo directo en un Large Language Model o en lo que consideramos ahora inteligencia artificial con la que somos capaces de interactuar, y en el libro Frankenstein, el monstruo de Frankenstein termina siendo alguien vengativo y oscuro, ese es el futuro que nos depara. Yo creo que hemos cogido carrerilla en esa dirección. Ya veremos si llegamos al final o no. Pero sí. Es guay, me gusta este rollo. Pues vamos a terminar con alguna obra relacionada. Exacto. A mí solo me venía a la cabeza la de El Golem. Igual que a mí me viene a la cabeza, no sé por qué, es desconocimiento, el por qué no habrá el libro con lo que nos ha gustado y demás. ¿Será porque no es muy cinemático o por qué se habrá ido? Ya te digo, la película esa que comenta Ray no la he visto, no sé cómo de fiel es, no sé si fue bien en taquilla, si no, pero que la cultura popular ha ido por otro sitio. Puede ser porque no sea tan... que no venda tanto como eso más extraordinario, que te caiga un rayo y que grite "It's alive, it's alive". Pues, no sé, es lo de siempre, ¿no? De si es culpa de Hollywood o no. Igual la primera visión que tuvo Hollywood fue esa y fue un éxito en taquilla y eso es lo que se ha quedado. De hecho, la que ha dicho Ray no creo que sea muy fiel al libro, porque ya la propia portada le están dando ahí un rayazo, le está dando al no la recuerdo, ¿eh? Sí. Tengo la sensación de que cuando la vi hace mucho tiempo, en mi cabeza hubo un clic de esto no es lo que yo conocía o la forma en la que yo entendía que era Frankenstein. Tengo ese feeling, pero no la recuerdo en absoluto, ¿eh? Sí. Puede ser que la construcción hubiese sido fantástica, o sea, quiero decir, de no real al libro, y después toda la relación con el creador, pues a lo mejor sí, puede ser. Puede ser. ¿Qué obras se os ocurren? Yo en obras lo había partido como en 3 secciones. O sea, una sección es inteligencias artificiales, robots y qué consiste en ser humano, ¿no? El tema que tocaba aquí es un tema que se ha tratado en la ciencia ficción un montón de veces, ¿no? O sea, en todas las obras de ciencia ficción que aparece una inteligencia artificial, en muchísimas de ellas es una pelea entre el hombre y la inteligencia artificial, entre si consideras que es humana o no es humana, ¿no? Tenía el 2001, los cuentos de la robótica de Asimov, ¿no? El hombre bicentenario, de si la creación... ¿Te pasa algo, Ray? Ahora lo dirá él, yo te lo dejo a ti para que la digas. El hombre bicentenario, por ejemplo, ¿no? También tiene como un montón de paralelismos con Frankenstein, porque es como que él se va poniendo trozos de persona y al final todos sus trozos son persona y la gente lo considera robot o lo considera persona, ¿no? Bueno, es un poco... ¿cómo se llama? El hombre bicentenario. No, capullo, la película sí, pero de hecho yo lo conocí por Marvel, fíjate. ¿Cómo se llama esta historia antigua, clásica, en la que o te he dicho, si reemplazas todas las partes de un lo de la barco? barca? Sí. Teseo es, la barca de Teseo, sí. Yo Robot, Sueñan los androides, Blade Runner, o sea, Blade Runner también juega con esa idea de si los androides son humanos, no son humanos, etcétera, ¿no? Westworld, y si sueñan con ovejas elásticas. Exacto. Westworld, Soy Leyenda, el libro de Soy Leyenda, por ejemplo, juega muchísimo con esa idea de Neville, de si él es un monstruo o los vampiros son monstruos, también, que está por aquí. ¿Has visto la película? La película no se parece tanto al libro. ¿Es de Will Smith, puede ser? Sí, es de Will Smith. ¿Y la recomendáis? No la he visto. No, la película no te la recomiendo, el libro sí. Vale. Eso lo tenía en inteligencias, robots y en qué consiste ser humano. O sea, si a la peña le ha gustado esa parte de Frankenstein, yo creo que ahí puedes navegar más en estos temas, si te apetece. Tenía otra parte que es el hombre versus su creación, que también es un tema que se trata un montón de veces, ¿no? Aquí, esta la tengo con interrogantes. Skynet
a vosotros, o sea, yo sé que hay gente que le mola mucho Terminator, entonces la tenía. ¿Skynet sería una creación humana que toma conciencia y dice se vuelve contra su creador? Claro. Porque para mí sí. Por definición. Exacto, entonces lo tengo ahí. Tengo ahí la saga de Ender, sobre todo no por el primer libro tanto, sino como los demás, porque de hecho en el segundo ya hay una inteligencia artificial, ¿no? El hombre contra su creación, también sé que a vosotros os mola Ready Player One. Hay una parte ahí de el creador de este mundo, ¿cómo se llama? De Meta Stuff. Sí. Mark Zuckerberg. Sí, y él lo quiere destruir, ¿no? Todo lo que hace de la historia es para destruirlo porque ha sido un error, ¿no? También es algo como que creó creo que era sin así. pensar en las consecuencias. Sí, bueno, hizo el mundo un lugar peor, ¿no? Entonces, Sí, es una obra que se escapa de las manos del creador y que se hace sin pensar las consecuencias. Sí, así Sí, puede quiero haber decir, muchas. el creador original en Ready Player One, el creador original, como el técnico y El el que Halliday tenía, este, el ¿no? que tenía una visión más happy de la vida, y luego había uno más, el corte business, etcétera, etcétera, y como que pierde el control sobre hacia dónde quería llevar y va a un mundo distinto. Entonces deja todas las pistas dentro del juego para llegar a recuperar lo que es el mundo Sí. que él perfecto que le había ideado. también en sus creaciones tenía Jekyll y Mr. Hyde. Yo esa también la tenía. Sí. Me parece que también pega mucho. Si te mola ese trocito, esa parte de la historia, es otro libro donde bucear. Y luego, yo qué sé, en consecuencias de sus actos tengo obras clásicas. O sea, tenía Ready Player One, pero yo qué sé, es que es evidente hablar del mito de Sísifo o del mito de Prometeo. O sea, El moderno Prometeo. sí, entonces bueno, yo qué sé. Me parece que Sí, si de te ha ese molado estilo. esta historia, hay una lista enorme de cosas donde puedes bucear más. O sea, a mí eso es algo que me mola mucho, de cuando veo una peli o juego algo y me mola, es decir, vale, pues voy a cogerme cosas en las que se ha basado o cosas que se basaron en esto y como que sigo buceando. Entonces sí, me mola recomendar también cosillas así. Muy guay. Pues lo vamos a dejar ya. Yo voy a añadir una obra solo. Cuestiones de tiempo muy rápido. Añade, muy muy rápida. rápido. Que me vino, no sé por qué, La Mosca, la película, ¿la habéis visto? Sí, No. lo Hace pensé. muchísimo. Mira, y no lo apunté. Sí. Pues es bueno, para el que no sabe, la sinopsis es una máquina para teletransportarte y en un momento el científico se mete una mosca junto con él. Hay un episodio de Los Simpsons también. Sí. Sí. Y me recordó a este proceso en el que uno se va transformando. Ya no es el hecho de que transformarse físicamente como en la mosca, sino que en el caso de Frankenstein la transformación es otra, pero sí que me recordó a la película. Sí. ¿Esa es la de Jeff Goldblum? Sí. 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 Es del 80 y pico, Tomás 80 no la puede ver esa película. 86 ¿no? creo que es, No, no la voy a 87. ver, entonces. Tú No. te cagas encima. Tomás es más del documental de Bisbal. Sí. Por supuesto. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Y a vosotros los oyentes, pues os animamos a que entréis al canal de Telegram y ahí iremos poniendo las novedades de futuros programas que pueden ser más reglados de los que pensamos, o puede ser más caótico, como pensamos que vienen tiempos de cambio para varios de nosotros, y puede ser que sea algo más esporádico, más de un aquí te pillo, aquí te mato. Grabamos y os iremos dando información por Telegram. Y pues nada, muchas gracias, Fernando. A vosotros, tío. Llevaba estamos 2 en- meses esperando grabar este episodio. A mí me ha encantado el libro, Tengo que Sí, decirte es que es la a mí polla. también. O sea, Que lo he disfrutado y tenía muy un pequeño. montón de ganas de grabarlo. Está muy bien. Pues muchas gracias. Ray, muchas gracias. No sale. Tomás, A Muchas vosotros gracias. deberíamos traer más libros. el Sí. siguiente lo será, porque lo que vamos a hacer, vamos a leer a Ray Bradbury y vamos a leer Crónicas Marcianas y El hombre ilustrado. Y lo que vamos a hacer de primeras es leernos un par de relatos e ir tirando de esos relatos de esas obras. La que vamos a leer seguro es Vendrán lluvias suaves, y del hombre ilustrado vamos a leer el relato que se titula La pradera. Y es posible que leamos algo más, pero de primeras eso es lo que vamos a intentar comprometernos para tener para el próximo episodio, sea cuando sea. Así que si queréis seguirlo con nosotros, ya sabéis. Crónicas Marcianas y El hombre ilustrado, y ya iremos hablando de qué relatos en concreto vamos a comentar como mínimo. Pues nada, chavales, lo dicho, un placer. Seguimos en contacto con vosotros por Telegram y hasta la próxima. Y dejad ya de hacer animaciones con el... Ale, Venga, Nos veremos, no se sabe cuándo, gente. Chao, chao, chao. pronto. pronto. Adiós. Venga, adiós.